nos toca hablar del bautismo, ¿no? Continuando con nuestro estudio de la confesión de fe desde una perspectiva menonita. Este domingo es el bautismo y el próximo es la Cena del Señor. Y es un tema, el bautismo, que para muchos es muy conocido. Siempre hemos hablado, a todos les decimos la importancia de bautizarse, pero esta mañana vamos a profundizar un poquitito más acerca de lo que como iglesia nosotros creemos. Pero antes de introducirme en el tema propiamente dicho, quería enfocarme en el paso previo al bautismo, ¿no? Y el paso previo al bautismo es las buenas nuevas de Jesucristo. Primero tenemos que saber, y es muy bueno recordarlo, lo que dice la palabra en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es fundamental y es primordial, y es el primer paso que toda persona debe conocer. Que Dios amó al mundo. Cuando dice mundo, cada uno puede poner su nombre, porque de tal manera amó Dios a Elvio, porque de tal manera amó Dios a Javier, porque de tal manera amó Dios a Débora, ¿no? Y cada uno puede poner su nombre, que envió a su Hijo unigénito. ¿Y cuál es el propósito? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros cuando le aceptamos en nuestro corazón, ¿no? Y luego dice en el 17, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esto es importante. La idea de Dios no es condenar al mundo. La idea de Dios es salvar al mundo, ¿no? La idea de Dios no es castigar. Por supuesto que todo pecado es necesario que reciba justa retribución, pero el plan original de Dios es salvar al mundo, ¿no? Dice, y el que en Él cree, el que cree en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí estoy leyendo el versículo 18 de Juan 3. Entonces esto es importante. Dios nos ama, estableció un plan de salvación, debemos creer en Jesucristo, es importante creer en Jesucristo, es importante reconocer que somos pecadores y es importante el arrepentimiento, ¿no? Para luego llegar al bautismo. Entonces yo debo aceptar en primer lugar esa salvación gratuita que Dios me da. No porque yo haya sido bueno, sino porque su gran amor hacia mí me regala la salvación, ¿no? Y el hombre debe decidir, ¿acepto a Jesús o no acepto a Jesús? Lo importante es aceptar a Jesús. Y es aceptar el diseño que Dios tiene para la humanidad. Por eso esto es importante. Primero, entender el gran amor de Dios. ¿Y cómo se manifestó? Enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros creamos en Él. Cuando dice que creamos en Él, está dando la posibilidad de que hay gente que no va a creer en Él. Y el que no cree en Él, automáticamente es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, lo dice la palabra. No es que Dios lo está condenando, sino que uno mismo se está autocondenando por no recibir ese regalo gratuito que Dios nos da. Así que es importante primero entender esto, ¿no? Todos necesitamos del amor de Jesucristo, todos hemos pecado, como lo dice el libro de Romanos, y todos necesitamos arrepentirnos. Yo necesité arrepentirme, ¿no es cierto?, de mis pecados. ¿Para qué? Para cambiar de actitud hacia el pecado y de mentalidad hacia el pecado. Y una vez que me arrepentí, que reconocí que estaba alejado de Dios, es importante dar el paso de las aguas del bautismo, ¿no? Y ahora vamos a introducirnos en lo que creemos acerca del bautismo, ¿no? Dice que creemos que el bautismo de creyentes con agua es una señal de la limpieza de los pecados. Y acá da un paso muy importante. Dice bautismo de creyentes.
y esto es importante, no está hablando de convencidos, sino está hablando de creyentes. Yo debo ser un creyente para luego pasar por las aguas del bautismo, y eso es una señal, en primer lugar, de que yo necesito ser limpiado de mis pecados. Y también en el bautismo es un compromiso ante la iglesia de un pacto que hice con Dios. O sea que el bautismo no es algo que debemos tomarlo a la ligera o con liviandez, sino que está indicando un compromiso, ¿no es cierto? Un compromiso muy profundo con Dios y con la iglesia de Jesucristo. ¿Y cuál es ese compromiso? Decidir caminar con Jesucristo, con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Así que esto es importante, es una señal de que necesito ser de limpieza, es importante que es para los creyentes, es importante entender que es un compromiso que yo hago y es un pacto con Dios también. Ese pacto no debe ser roto. Por eso es importante cuando alguien pide, me quiero bautizar, y a veces los pastores le decimos tomate un tiempito o le explicamos con profundidad algunos requisitos para tomar este compromiso, porque es importante no hacerlo a la ligera, sino saber que es algo muy, pero muy, muy serio, ¿no es cierto? Tan serio como tomar la cena del Señor indignamente, ¿no? A través también del bautismo podemos experimentar el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Y a través del Espíritu, ¿no es cierto?, nos arrepentimos y nos volvemos a Dios en fe. Y cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos capacita a los creyentes para caminar en esa nueva vida. Quiere decir que cuando yo me bautizo por el agua, en esa señal exterior de un cambio que se produjo en mi interior, yo debo caminar en una nueva vida. Yo debo dejar de hacer lo que antes hacía, porque yo antes obedecía al pecado que estaba en mí, y debo obedecer a lo que Jesucristo nos enseña que debemos hacer. Y como el Espíritu Santo sabe que somos débiles, ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos, para fortalecernos, para animarnos, para recordarnos también la palabra, ¿no? Y también cuando nos bautizamos, comenzamos a participar en la comunidad de fe que es la iglesia de Jesucristo. Así que cuando pasamos por las aguas del bautismo, también comenzamos a participar y ser miembros de la iglesia de Jesucristo, ¿no? Como punto siguiente, el bautismo con agua es una señal de que la persona se ha arrepentido, señal de arrepentimiento, también que ha recibido perdón y que ha renunciado al mal. Y esto es importante también. Cuando uno decide seguir a Jesucristo, es importante hacer una renuncia al mal. Cuando uno renuncia a algo, está cortando todos los derechos que tiene. Cuando uno renuncia, está perdiendo los beneficios y las obligaciones que tenía con eso que está renunciando. Entonces, cuando yo acepto a Jesucristo, debo renunciar, que es decir, cortar con todo eso que yo me mantenía ligado al pecado. Por eso, yo debo renunciar al mal y debo considerarme muerto al pecado. Mientras digo esto, alguien puede buscar Romanos 6, versículo 1 al 4, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, y habilita su micrófono y lo lee bien, bien fuerte. El que primero lo tiene, habilita su micrófono y lo puede leer, porque esto es importante, lo que dice Romanos 6, del 1 al 4, ¿no? Entonces, repasemos. El bautismo es una señal de que la persona se ha arrepentido, ha recibido perdón y ha renunciado al mal y muerto al pecado. ¿Bien? ¿Quién tiene para leer Romanos 6? ¿Querés que lo lea yo? Bueno, levantó la mano Luis. Perdón, vamos a levantar varios la mano.
pero creo que Luis fue el primero que levantó la mano, así que Luis César, habilita tu micrófono y léelo, por favor. Habilita tu micrófono, Luis. No se te escucha, tenés que habilitar tu micrófono. Si Luis no logra habilitar mi audio. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Ahí te escuchamos. Perfecto. Muchas gracias, Pastor. Romanos 6, del versículo 1 al 4, lo voy a leer en la versión, bueno, que para mí es la más confiable, más cercana a los textos originales bíblicos, que es la NBI. Por ahí van a ver alguna diferencia si utilizan la versión, otra versión. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Amén. Muy bien. Fíjense qué pasaje tan lindo, ¿no? y tan claro. No lo vamos a profundizar demasiado porque si no, no vamos a llegar en el tiempo, pero es un pasaje que después lo pueden repasar nuevamente, ¿no? Y también en el bautismo con agua es también un compromiso de servir a Jesucristo. Yo hago un compromiso para servir a Jesucristo y ese servicio lo hago por medio de la iglesia y también de ministrar como miembro de su cuerpo de acuerdo al don que cada uno ha recibido. Entonces, cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos, somos miembros de la iglesia de Cristo, debemos tener como un fin servir y bendecir al cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene un don, tiene dones que Dios nos ha dado, no todos tenemos los mismos dones, y en la medida que cada uno tiene ese don, lo debe usar para el crecimiento del cuerpo de Jesucristo, ¿no? Ahora acá hay un detalle también importante en cuanto al bautismo, también es que Jesús mismo pidió ser bautizado al principio de su ministerio, ¿no? Todos tienen ahí ese pasaje que está en Mateo, está en Marcos también, cuando Jesús pide ser bautizado. Ahora, ¿Jesús necesitaba ser bautizado? No, Jesús no necesitaba. Jesús no tenía de qué arrepentirse, pero Jesús mismo quiso identificarse con toda la humanidad y por eso él mismo pasó por las aguas del bautismo, ¿no? Y luego Jesús enseñó a sus seguidores, ¿no? Allí en Mateo 28, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, y dice luego, bautizándolos, ¿no? ¿Qué deben hacer a los seguidores de Jesucristo? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Por lo tanto, entonces, podemos afirmar que el bautismo se practica en obediencia, o lo hacemos en obediencia, al mandato de Jesucristo allí en Mateo capítulo 28. O sea, no es que bautizamos porque tenemos ganas, sino que bautizamos porque obedecemos las enseñanzas de Jesucristo, sobre todo allí en Mateo 28, ¿no? Y para la persona que se bautiza es un compromiso público de ese cambio interior que hubo y lo está mostrando a los hermanos, lo está mostrando a la iglesia por medio del bautismo, ¿no es cierto? ¿Estamos bien ahí? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. El bautismo cristiano es para aquellos que confiesan sus pecados. Yo no me puedo bautizar sin haberme confesado de mis pecados. Debo arrepentirme. Arrepentirse es cambio de actitud y de mentalidad hacia el pecado y debo aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Cuando estos tres ítems, diríamos, están presentes, ahí recién me debo bautizar en obediencia a Jesucristo, ¿no? Y luego
en el cuerpo, que es la iglesia, recibir la contención, el crecimiento y la bendición de ser parte del cuerpo de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, es importante el bautismo, es importante pasar por las aguas del bautismo, ¿no? Y una de las cosas que estudiando aprendí, que como menonitas creemos, y la verdad que para mí fue nuevo, ¿no? O no lo recordaba por lo menos, siempre decimos, vamos a participar de estos símbolos, ¿no? Del agua y del vino. Pero también para nosotros es más bien una señal. Así que les voy a leer lo que dice textualmente este manual del cual estamos estudiando, y dice: algunas iglesias se refieren al bautismo y a la cena del Señor como símbolos, sacramentos y ordenanzas, ¿no? Yo cuando fui católico, iba muy seguido a misa, decían, vamos a participar de estos sacramentos, ¿no? Nosotros usamos muchas veces la palabra símbolos, pero acá dice el manual que nosotros vamos a usar en este estudio como una señal, ¿no? Y luego lo explica y dice así: una señal es ante todo un acto de Dios. Una señal no es solo también un acto de Dios, sino también un acto humano, tal como el comer pan sin levadura en la Pascua, cumplir los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Así que cuando hacemos la Santa Cena, ¿no es cierto?, es una señal. Y el bautismo también es una señal. No es solamente un símbolo. Y cuando decimos señal, es mucho más profundo el significado, porque estoy marcando algo. Cuando yo hago una señal, o señalo algo, estoy diciendo, bueno, esto es, para mí es importante. Esto para mí marca un antes y un después, ¿no? Una señal en la nota nos advierte de una curva, nos advierte de algo, ¿no? Entonces una señal es algo visible. Así que cuando nos bautizamos es algo visible que nosotros estamos haciendo y estamos mostrando a los demás. Por eso es importante pasar por las aguas del bautismo, ¿no? Yo en mi caso fui bautizado 2 veces, cuando era niño, a los 3 días de que nací, y luego me bauticé cuando tenía 15 años, un día miércoles 16 de febrero del año 88. Y ya pasaron varios años desde que tomé esa decisión de pasar por las aguas del bautismo. Así que es importante que si alguien en esta reunión no ha pasado por las aguas del bautismo y se ha arrepentido, es importante que cuando volvamos a reunirnos podamos hacerlo, ¿no? Allí en el templo o en el río, como solemos hacerlo. Y también algo que es importante es esto, ¿no? De poder hacerlo en presencia de muchos testigos. Y eso genera un compromiso, tanto de los que bautizamos como del que es bautizado. Así que en esta mañana hemos aprendido un poquitito más acerca del bautismo, ¿no? El bautismo como una parte importante en nuestras vidas. Y el domingo que viene vamos a estar estudiando la Cena del Señor, que seguramente lo va a dar el pastor Mario, y esto es importante. Así que bueno, me gustaría terminar esta parte de la reunión orando. Pero quiero volver a recalcar, aunque parezca repetitivo, de la importancia del amor de Dios para con la humanidad. Es importante que entendamos de que Dios es amor, que su amor es infinito, que la manifestación de ese amor de Dios fue al enviar a Jesucristo aquí a la tierra para que muriese en la cruz del Calvario, para luego darnos la salvación gratuita a cada uno de nosotros. Gratuita porque no tenemos que pagar nada, pero requiere de nosotros un compromiso, una decisión, que es de arrepentirnos de nuestros pecados, dejar la vieja vida que antes teníamos, como leímos recién ahí en Romanos capítulo 6, entender que sí o sí necesitamos de Jesucristo
para ser salvos, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y que como respuesta nuestra a ese gran amor de Dios, yo debo arrepentirme y como una señal exterior pasar por las aguas del bautismo. Así que, reafirmando estos conceptos, les quiero invitar a que puedan cerrar sus ojos, vamos a orar y bendecir el tiempo que sigue también. Amén. Señor, en esta mañana hemos repasado algunos conceptos que nos han hecho tanto bien y hoy nos tocó estudiar acerca del bautismo. Yo te quiero dar gracias por ese día en el cual, con tantos nervios y tanta incertidumbre, decidí dar esos pasos desde el banco hasta el altar cuando pedí ser bautizado. Puedo recordar ese momento cuando las aguas, Señor, caían sobre mi cabeza y yo lloraba abundantemente y podía aceptar y creer cómo yo era lavado de mis pecados. Otros han sido bautizados en el río y eso también nos hace pensar en esa cantidad de agua y que se lleva todos nuestros pecados y nos ha cambiado. Y en esta mañana yo quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos que un día tomó la decisión de pasar por las aguas del bautismo y por aquellos que están participando de estas reuniones y que un día también van a decir, yo también me arrepentí y quiero pasar por las aguas del bautismo para hacer un pacto, un compromiso con Dios y un compromiso con la iglesia, de servirle, de ser su fiel discípulo, porque yo quiero hacerle caso a Jesucristo. Por eso te pido por cada uno de aquellos que en esta mañana aún no han pasado por las aguas del bautismo, que se estén preparando en este tiempo para ese día cuando lo puedan hacer en obediencia a tu palabra. Te doy gracias también por la bendición de mis hermanos, por el respeto con el cual escuchan cada domingo en las reuniones y bendigo cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Glorioso Redentor y Rey.